Hola, espero que estén ya conmigo conectados. Soy la psicóloga Esdeiby Marroquín y bueno, si hay alguna situación de audio o alguna situación que no esté al 100%, háganmelo saber, por favor, con sus comentarios para que yo pueda verlos y saber que pues están escuchándome correctamente o están viendo correctamente el video, ¿sí? Y pues bueno, el día de hoy voy a hablarles de un tema muy, pero muy importante porque regularmente por la experiencia que yo tengo en cuanto a ser psicóloga, pues atiendo a niños, atiendo a adolescentes y pues me doy cuenta de que la gran mayoría de las problemáticas, incluso a veces hasta de las parejas que llego a atender también, es por esta cuestión de los padres. Por eso el día de hoy voy a hablar del tema de cómo ser padres realmente, ¿no? La importancia de ser papás. ¿Esto qué quiere decir? El que yo quiera ser papá o quiera ser mamá no es nada más el instinto, ¿no? Decir, ay, qué padre, voy a tener un bebé y va a ser mi prioridad y va a ser lo mejor que me puede pasar en la vida. Y sí, eso va a pasar seguramente también. Pero al igual que muchas otras situaciones en nuestra vida, tendríamos que tener la gran responsabilidad de planearlo. Planearlo porque tenemos que saber en qué edad o etapa de nuestra vida realmente estamos preparados para ser padres. Porque a veces no nos queda claro que el ser papá no solamente es ser proveedor, en donde yo, mientras yo trabaje, le tengo que dar a mi hijo lo que necesita porque le voy a dar dinero para que se vaya a la escuela, porque probablemente pues le compro la ropa, le compro útiles, le compro todo lo que quiera. Pero la responsabilidad de ser padre no implica nada más la cuestión monetaria o la cuestión económica. La responsabilidad de ser padre es pensar si realmente estoy en la etapa de mi vida en donde quiero sacrificar, porque muchas veces va a ser de sacrificio, sacrificar mi tiempo principalmente, porque cuando tengo un hijo ya no soy yo la prioridad. La prioridad es para mi hijo, porque tal vez yo necesite algo, pero me lo voy a dar yo porque se lo voy a tener que dar a mi hijo. Yo me puedo aguantar, pero mi hijo no se va a aguantar. Y sobre todo hablo de tiempo porque el tiempo es muy, pero muy importante. Realmente tenemos el tiempo para estar con nuestros hijos porque actualmente me pasa también con pacientes que, claro, pues están trabajando todo el día para darles lo mejor a sus hijos, pero ya llegan cansados, llegan cansadas después del trabajo y ya no tienen tiempo para ellos. Y muchas ocasiones hasta se enojan de que el niño, la niña de 4 de 5 años vengan con ustedes a que quieran jugar o a mostrarles un dibujo de lo que hicieron en la escuela. Y entonces a veces los papás dicen, ay, ya, te deja en paz, ¿no? O ay, déjame ver mi tele en paz. O los papás el día de hoy ya están en el celular todo y se molestan porque el hijo viene y los está distrayendo y ya no pueden escribir su mensaje, ya no pueden chatear con su novio, con su pareja, porque pues el hijo vino a interrumpirlos, ¿no? Entonces, de eso hablo, si realmente estás dispuesto a sacrificar cosas tuyas para dedicárselo a tu hijo, porque el sacrificar cosas también hablo de que probablemente tú quieras salir con amistades y ya no vas a poder salir al 100%. ¿Por qué? Porque ahora tienes una obligación de revisarle la tarea a tus hijos, de ver si realmente están aprendiendo, si está aprendiendo cuando son pequeñitos los colores, las letras, todo lo que están observando. Y les decía que tengo muchas experiencias que contarles en cuanto a pacientes porque desgraciadamente las problemáticas que se están presentando
actualmente tanto en niños como en adolescentes. En niños, por ejemplo, se está dando cuestiones de abuso sexual o hasta ya de bullying en pequeñitos, porque los papás no están al pendiente de sus hijos, porque creen que están en buenas manos, a veces hasta con los mismos familiares, y resulta que no es así. Y con los adolescentes se está dando mucho la parte del sí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se sintieron comprendidos, porque no se sintieron atendidos, porque piensan que papá no está para ellos cuando los necesita, porque se sienten no queridos o se sienten desplazados porque les hacen más caso a sus hermanos o a sus hermanas y a ellos no. Y su salida más fácil es: me voy de esta vida, porque así me voy a sentir, no me voy a sentir como el día de hoy me siento. Fracasado, fracasada, sin ilusiones, sin metas, y hasta como un castigo para los papás, para que cuando ellos los vean, se escucha feo la palabra y es drástico, colgados o cortándose las venas, los papás se sientan frustrados y se sientan culpables por no haber estado ahí con ellos, porque eso es lo que quieren los adolescentes. Sabemos que una de las situaciones que ellos presentan es el llamar la atención, y a veces van a extremos con el quitarse la vida, pero eso es lo que ellos utilizan para poder hacer que sus padres se pongan las pilas y pongan atención a lo que ellos requieren. A veces los papás también que vienen a mi consultorio vienen gritando que por favor los ayude. ¿Por qué? Porque ya no saben cómo ponerles límites a los adolescentes, porque ya se les fueron de las manos, porque ya no saben cómo decirles que eso no se debe de hacer o cómo se debe de hacer, porque muchas veces ya hasta perdieron el respeto de como padre o como madre y ya no tienen una autoridad ante ellos. Así que tenemos ese tipo de problemáticas que se están presentando y que son reales y que a veces los padres no se dan cuenta, y que el que piensen que están trabajando para ellos, para un futuro mejor para ellos, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que los niños crezcan sin un papá o crezcan sin una mamá, porque todo el tiempo están trabajando o porque el poco tiempo que les queda están ocupados, porque están cansados y ya no quieren o tienen energía para estar con sus hijos, o muchas veces entonces la prioridad se volvió la pareja y ya no sus hijos, y por estar con la pareja o con las problemáticas de las parejas dejamos a un lado a los hijos, o para dedicarle tiempo a la pareja ya dejamos también a un lado a los hijos. Entonces eso los niños o los adolescentes no lo entienden y nunca lo van a entender, porque ellos requieren de tu atención, papá, de tu atención, mamá, de que estés ahí con ellos, de que tú les digas cómo te fue en la escuela, que cuando te enseñan un dibujo les digas: wow, qué bonito te salió, pero puedes mejorar con lo que me estás mostrando, y estar en sus momentos más importantes de su vida, desde si salen en un homenaje, desde si hicieron una obra de teatro, desde que si van a contar un cuento a la escuela, porque se enorgullecen cuando son los niños pequeñitos, porque papá está ahí, porque mamá está ahí contándoles un cuento a todos sus compañeritos, porque le festejaron un cumpleaños en su escuela. O sea, eso es muy importante. Bueno, hasta ir a una junta de la escuela, ¿por qué? Porque va su mamá, porque le interesa cómo va el bienestar de su hijo y cómo va en calificaciones. Pero muchas veces como padres, ¿qué pasa? No tenemos tiempo, porque el trabajo no nos lo permite, porque no podemos salir e ir a perder el tiempo a veces, porque así a veces lo vemos y lo hemos dicho, como el de ¿para qué perder el tiempo e ir a una junta? Mejor que vaya la abuelita, porque ahora ya las escuelas son de abuelitos, ya no son de padres. Los padres ya pasaron al segundo término como proveedores nada más, pero como cuidadores y sobre todo educadores, porque muchas veces no educan a sus hijos y no los educan porque se quedan con los abuelos.
¿Y los abuelos qué hacen? Consienten. Los abuelos ya pasaron la etapa de padres, ya pasaron la etapa de consentidores, de educar a los hijos. Entonces pasan a la etapa de ser consentidores. Y claro, porque los nietos pues son importantes para ellos y porque no tienen toda esa responsabilidad como padres, ya pasaron esa etapa. La responsabilidad de padres lo tienen el papá y la mamá, el abuelo no, ni la abuela. Pero pues claro, nos vamos a molestar cuando papá o mamá, que son los abuelos, no les ponen los límites o no les ponen las reglas. Pero también nos molestamos cuando a veces les gritan o los regañan. Entonces, ¿quién nos entiende? Pero pues si somos responsables como padres, entonces tendríamos que ver la manera de nosotros tener que dejarlos a lo mejor en una guardería un ratito, y hablo de un ratito, más no todo el santo día, mientras yo trabajo, y después ir por mi hijo y por la tarde yo dedicarme con mi hijo y no dejárselo al abuelo o a la abuela. Por eso les decía que el ser papá es planearlo, no es nada más qué bonito es ser papá, qué bonito es ser mamá. Es una ilusión, es verdad. Pero, ¿cuánta responsabilidad debes de tener con eso? Algunos dicen que nadie les enseñó a ser padres y a veces es como esa justificación que llegamos a tener a veces, ¿no? Es que nadie me enseñó a ser papá. Claro, nadie te enseñó a ser papá. Nadie está preparado muchas veces hasta para ser papá o para ser mamá. Pero es como todo, ¿no? Tú empiezas algo y a lo mejor tú no tienes la experiencia, pero la vas adquiriendo con el tiempo y vas buscando alternativas y vas buscando soluciones y cuestiones que te ayuden a mejorar en lo que estás realizando. Como padre, como madre, es exactamente lo mismo. No sabes ser papá perfecto, pero ¿qué haces? Pues buscas alternativas para que te ayuden a que mejores como papá o a que puedas identificar cuáles son como tus funciones, porque a veces tampoco entendemos cuál es nuestra función. Y a veces nuestros mismos hijos nos dicen lo que tenemos que hacer, o a veces me ha tocado con pacientes que cambian de roles porque la mamá le está pidiendo opinión al adolescente, por ejemplo, de qué hacer con su pareja, porque se enojaron el día de hoy, cuando el adolescente tendría que ser el que le esté diciendo a la mamá pues cómo se siente y que tuvo un conflicto con su pareja, y la mamá tendría que orientarla u orientarlo para saber qué es lo que está haciendo. Estoy viendo que están algunas personas observándome y están poniendo algunos nombres. Gracias por estar viendo este video, por estar compartiéndolo con otras personas. Y también, pues si quieren escribir algo, lo pueden hacer sin ningún problema, una pregunta también, un comentario, yo los leo, por favor. Ahora que estamos en vivo, lo podemos hacer. Y bueno, rescatando un poco lo del tema, les decía que los roles en la familia y en los padres son muy importantes, padres e hijos que tengan ese rol, porque no puede ser que a veces como padre te conviertas en un hijo y tu rol sea de hijo cuando tú eres padre. O viceversa, que el hijo tenga el rol de padre cuando es un hijo. Entonces debemos de respetar bien los roles, porque muchas veces no los respetamos y nos pasa desde que son chiquititos, porque a veces desde que tú llevas a tu niño al preescolar por primera vez, por ejemplo, y entonces el niño de 3 añitos, por ejemplo, que va al preescolar, lo dejas ahí y a veces la mamá es la que está llorando y la que está diciéndole, ay, mi pequeñito, ¿qué voy a hacer sin ti? Y el desapego no se da y el vínculo es súper fuerte, ¿no? Y pues claro, ¿qué va a pasar con ese niño que la mamá está tan apegada al pequeñito y que lo está sobreprotegiendo demasiado y que pobrecito no le vaya a pasar algo? Y es que por favor, maestra, cuídelo mucho y todo ese tipo de cosas. Ese niño crece inseguro, ese niño crece tímido, ese niño crece dependiente porque necesita estar
aprobando todo, necesita tener la aprobación de su mamá, de su papá, y cuando ya van creciendo como adolescentes, que también me ha tocado atender a chicos y orientarlos vocacionalmente, y que muchos se quejan porque dicen, es que yo estoy estudiando una carrera que yo no quería porque eso no me gusta, pero mis papás dicen que esta carrera que yo quiero no tiene futuro, y no, como no tiene futuro no me van a dejar estudiarla y por lo tanto tampoco me van a apoyar para poder estudiarla. Y desde ahí estamos limitando las capacidades, las habilidades, y a veces hasta estamos llevando a cabo como la represión y la frustración que nosotros como padres llegábamos a tener porque a lo mejor si yo quería ser doctora, pues no lo pude hacer por 1000 cosas, y entonces quiero que mi hijo sea doctor porque yo no lo pude hacer, pero él sí puede hacerlo. Pero de igual manera, si mi hijo quiere ser actor o incluso hasta psicólogo, porque me ha pasado, imagínense, y van a decir, no, es que esa carrera no tiene futuro, es que esa carrera, ¿qué te va a dar? Esa carrera es para vagos, esa carrera es para, en fin, desde ahí estamos etiquetando no solo la carrera, estamos etiquetando a nuestros hijos porque no los creemos capaces de salir adelante con la carrera que sea. Porque cuando a alguien le gusta su carrera y se va con base a sus habilidades, con sus intereses, y vocacionalmente está comprobado que se va a destacar más una persona que tenga habilidades por intereses y no por habilidades en cuanto cognitivas. Porque yo puedo tener la habilidad para ser doctor, pero si no me gusta, de nada me sirve tener las habilidades. En cambio, si a mí me interesa y me gusta no sé, ser abogada, pues aunque no tenga las habilidades, las voy a desarrollar porque me gusta. Entonces, a veces no entiendo por qué los papás no buscan esta situación de saber qué es lo que sus hijos a veces deben de tener como un bienestar, porque me queda claro que todos los padres, todos, buscan la mayoría de las veces el bienestar de sus hijos y que todo lo hacen por ellos, para que ellos estén bien. Pero ¿cómo saber si lo que tú estás eligiendo para tu hijo es lo que realmente es el bienestar para él y lo que realmente él quiere para él mismo? A veces tenemos que soltarlos un poquito porque queremos tenerlos en cristal y no queremos que sufran de nada, y a veces terminan sufriendo peor que nosotros. O sea, tenemos que hacer que ellos también tengan sus propias experiencias, que las vivan, y a veces hasta que sufran también sus propias decisiones, porque si no, nosotros siempre vamos a estar para ellos y como papás les solucionas las problemáticas. ¿Y cuándo va a ser la situación en la que ellos o ellas tengan esa habilidad de decir, pues fue mi consecuencia porque yo lo decidí? Y eso se maneja desde que son pequeñitos, porque si son pequeñitos y sacan sus juguetes y están jugando y todo, pero después no los recogen, pues tú debes de ponerle la normativa desde el principio que si todo lo que saque, todos sus juguetes sí son suyos, pero que así como son suyos, también tiene una responsabilidad de que cuando él termine de jugar o ella termine de jugar, los tiene que recoger y los tiene que poner en su lugar nuevamente. Y si no lo hiciera, entonces hay una consecuencia. Y ahí aplicamos correctivos positivos o correctivos negativos. ¿Qué quiere decir esto? O le doy algo o le quito algo. Ok, no quieres recogerlo, está bien, pero no va a haber televisión durante toda la semana, o 2 días, o toda la tarde no verás televisión. Claro, le vamos a quitar algo que sabemos que le gusta mucho, porque si no le gusta, pues no nos va a pelar, ¿verdad? Entonces, es eso, pero hacerle saber que es la consecuencia de sus actos, de lo que hizo o dejó de hacer, pero no condicionarlos con las cuestiones emocionales, porque a veces también como padres tienen esa equivocación en que los condicionan en las cuestiones emocionales, en decir, es que si no recoges tus juguetes, eres un niño malo, o es que si no recoges tus juguetes, yo ya no te voy a querer. Y entonces eso no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque entonces el niño piensa que quien está mal es él, y quien no está haciendo
las cosas correctas y por eso cuando ya crecen y son adolescentes, pues bueno, ya piensan que son unas personas que no valen la pena, su autoestima está por el suelo, porque sus papás les han dicho mil cosas, porque incluso hay papás que les dicen, es que yo a tu edad yo ya hacía esto, es que yo a tu edad ya había estudiado no sé cuántas carreras, es que yo a tu edad sí, pero tu hijo no es tú. Tú tienes que entender que tu hijo es diferente, tu hijo tiene otras habilidades, tu hijo tiene otras capacidades, el día de hoy hay otras generaciones, el día de hoy hay otras situaciones, no puedes hacer una comparación. Y eso es algo que les molesta mucho a los adolescentes, que los comparen con el primo, con el tío, con el vecino, con quien sea. Él es él, acéptalo como es. Y otra de las cosas que también pasa con los adolescentes es su identidad sexual. Me pasa mucho que vienen a consultorio chicos que se dieron cuenta que su identidad sexual no corresponde a su género. Es decir, que pues yo nací hombre, pero pues quiero ser mujer o viceversa, ¿no? Pero también viene esta parte de decir, pues soy hombre, pero me gustan los hombres y las mujeres no me laten. Pero no lo sabe mi familia, no lo saben mis papás, porque para acabar, la verdad, es el primer hombre de 3 personas y pues es el único y el varón. Entonces, como ese hombre primero de la lista de los hijos, pues no le van a gustar las mujeres y no va a formar una familia y no va a tener hijos. O sea, ¿cómo? No, eso es algo que no toleran. Y si son machistas los papás, pues imagínense cómo van a permitir eso en sus hijos. Y lamentablemente eso a sus hijos les pega demasiado cuando son ya adolescentes. Así que tomen en cuenta todo lo que les estoy comentando, porque estos son casos reales, porque aquí en mi consultorio he tenido casos así de niños pequeñitos, de adolescentes y hasta de las mismas parejas que vienen con mil problemas de dependencia emocional o de que no saben poner los límites o de que no se hacen responsables como papás, como esposos o esposas, porque pues en casa nunca les enseñaron, o a veces hasta de expresar las emociones porque en casa no les dijeron cómo hacerlo, porque en casa tampoco lo establecían, porque en casa nunca vieron que papá y mamá le dieran un beso o se dieran un beso, o porque en casa se faltaban al respeto. O sea, son muchas cosas. Papás son modelos a seguir. O sea, los niños aprenden lo que ven y no solo lo aprenden, van a estar repitiendo las conductas y los comportamientos que ven desde su casa. Y los valores no se aprenden en la escuela, papás. Los valores son ustedes, los valores los están implementando ustedes. ¿Cómo los implementan? Los implementan con el ejemplo. Con el ejemplo, ¿por qué? Porque no es posible que tú le digas a un niño que estudie cuando tú no estudiaste. Digo, tal vez habrá casos en los que en generaciones pasadas, por cuestiones a lo mejor económicos, lo que tú quieras, no pudieron estudiar los papás, que ahora ya son prácticamente abuelos, y que pues tenían otras circunstancias. Pero actualmente ya todo el mundo tiene acceso a estudiar, a prepararte. Entonces no le puedes decir a tu hijo, prepárate, estudia, sé alguien en la vida, cuando tú no lo eres, por favor, ¿no? Fíjate bien, elige una buena pareja, porque la pareja es importante cuando tú tienes a un lado un patán en tu vida, ¿no? Entonces debes de ser congruente, debes de ser específico, pero muchas veces no con las palabras, sino con las acciones, que tu hijo vea lo que tú eres. ¿Por qué? Porque incluso hay un libro que se llama Tu hijo es tu espejo. ¿Sí? Y es verdad, porque tú vas a reflejar en él todo lo que tú eres. Y si tú eres inseguro, tú eres sobreprotector, pues
eso es algo que se va a proyectar con tu niño, con tu niña, y que va a crecer así. ¿Cuántas veces no hemos visto también parejas que se quejan porque el chico ya mayor tiene mamitis y no puede dejar a la mamá porque, pues claro, la mamá siempre le plancha su ropa, la mamá siempre le da de comer, la mamá todo y él no puede mover ni hacer nada? Y entonces hasta viene esa parte de es que no eres como mi mamá, y hasta cuando se enojan van con la mamá y la mamá que le plancha y la mamá que le lave y todo, cuando por Dios arreglas las cosas con tu esposo o tu esposa, las enfrentas y estamos enojados, pero los dos tenemos funciones que realizar en casa y que hacer, ¿sí? Entonces eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, pero no lo hacemos. Y les decía, ok, no te enseñan a ser padre ni madre, pero ponte a leer un libro. Ya en esta actualidad hay muchos libros y ya hay virtuales también. Ya no necesitas salir a ninguna biblioteca o comprar un libro para poder hacerlo. Vete a cursos en donde ya te dan una plática especializada y te dicen qué hacer o qué no hacer. Pero ¿qué hacemos? Muchas veces no invertimos tiempo en eso que es importante. ¿Por qué? Porque me da flojera ir a una plática, porque me da flojera ir a un taller, porque me da flojera esto, y no solamente me da flojera. A veces tengo esa situación de decir, es que no tengo dinero. Ah, pero si tuviste dinero para irte a otro lugar o para comprarte ciertas cosas, por favor, hay que buscarles prioridades. Aquí tengo un mensaje, lo voy a leer, pero por supuesto, los papás somos quien le damos la seguridad y la estabilidad emocional en nuestros hijos. Claro que sí. No podemos justificarnos y no podemos decir, ay, es que yo no pude hacer esto porque es que yo trabajo. Ay, pero es que yo no pude darle esto porque yo no tengo un padre que me sostenga, o yo no tengo una pareja y soy madre soltera. No, recuerda que también tú decidiste ese camino, porque cuidado también con las mamás solteras, porque a veces también me pasa aquí en consultorio, porque dicen que pues no está el papá y ellas tienen que trabajar. Sí, por eso, pero muchas veces tú decidiste ser mamá soltera. No siempre vas así, pero algunas veces, y actualmente ya viene esa parte de, ay, es que ya me quedé soltera, y entonces pues como que ya me quedé soltera, y los papás que te dicen también, pues por lo menos ten un hijo. Por Dios, no es nada más tener un hijo, y como que por lo menos, o sea, es mucho más de lo que están esperando, porque es tener un hijo con todas las de la ley, con toda la responsabilidad y con todo el cariño y el amor que debes de recibir a un hijo. Entonces no es por lo menos, tómalo en cuenta. Y si quieres ser mamá soltera, es tu decisión y es muy respetable, pero toma en cuenta que es un hecho que es difícil cuando está papá y mamá criar a un hijo y sacarlo adelante. Como mamá soltera es lo doble o lo triple, y a veces dicen, pero tiene mucha madre. Sí, no lo dudo, pero psicológicamente el niño necesita de un papá y necesita de una mamá y necesita de la figura. Porque esa parte es cuestión inconsciente, su inconsciente no estar captando de que, pues mira, es que ella es madre soltera y no tiene un papá. No, ese inconsciente lo que quiere es tener una figura paterna y una figura materna, y por eso es que como psicólogos les decimos que cuando no hay un papá en casa, alguien tiene que cubrir ese rol, porque ese rol lo necesita el niño o la niña, dependiendo del género, cuando incluso hasta sus cambios, ¿no? Sus cambios físicos, que solamente si es niño, un papá le va a poder orientar o le va a apoyar, o si es niña, una mamá lo va a poder o la va a poder orientar, por ejemplo, en su etapa de menstruación o en su etapa de cambios físicos o hasta en su primera relación sexual. O sea, son muchas cosas que necesita el papá, que necesita la mamá, dependiendo la figura. Pero si ustedes no toman en cuenta esto, pues es lo que les digo. Sí, yo sé que van a ser muy buenas mamás las madres solteras, y que lo son, y mis respetos, porque a veces sacan adelante no sé cómo a sus niños o a sus niñas, pero también necesitan una figura paterna, necesitan
tener esa jerarquía, esa autoridad, y ustedes, mamás, también necesitan ese respaldo, que cuando tú te sientas débil, cuando tú te sientas susceptible, en especial mamás, porque las mamás regularmente son más sensibles las mujeres, y el ser más sensibles a veces nos vuelve débiles, y el débiles es que muchas veces te condicionan los hijos, y pues ya te vienen con el besito y ay mamita perdóname, o ay mamita no lo vuelvo a hacer, o te da muchos besitos y tú caíste redondita y ya le quitaste el castigo, o ya le dijiste bueno ya está bien corazón ya, pero la próxima vez no lo vuelvas a hacer, pero no cayó en la corrección ni le enseñaste que eso estaba mal. Entonces terminas aceptándolo, y es ahí donde necesitamos el papá que sea un poquito más rudo, que sea un poquito más específico, que sea un poquito más autoritario, y que tenga ese rol de autoridad y que realmente se cumpla, porque muchas veces también viene esta parte me ha pasado también, les digo que comparto las experiencias de consultorio con papás sobreprotectores, porque en la actualidad pues ya hay muchos hijos únicos. Ya no tienen más hermanos, solo tienen un hijo, y pues claro, es el primer hijo, la primera hija, y pues es lo máximo, y no me queda claro cómo a veces un niño de 3, 4 añitos les dice a sus papás, y a veces hasta los abuelos y toda la familia, lo que tienen que hacer, y él, el niñito de 3 años, maneja a todos, y él decide lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, y él decide qué quiere y qué no quiere, y entonces la mamá hace lo que el niño quiere, el papá también lo hace, y los abuelos pues ni se diga. Entonces imagínense, por eso es que viene la parte del niño emperador, ¿no? Que ya le estamos manejando como un síndrome de niño emperador. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ¿cómo no ser un niño emperador si no le pones las reglas, si no le pones los límites, si no hay una autoridad en casa, si está consentido, si no le quiero pegar, que ya pegar no sería tan agradable, no es lo recomendable, pero sí a lo mejor tener una corrección, hablarles un poquito fuerte, pero no les quiero hablar fuerte porque me siento culpable, porque casi no estoy con él, porque casi no estoy con ella, y como todavía llego y le voy a corregir, y todavía le voy a hablar fuerte, y todavía lo voy a castigar. Bueno, si tú quieres un hijo ejemplar, y si tú quieres un hijo que sepa las consecuencias de sus hechos, y que posteriormente también sepa tomar decisiones y se haga cargo de sus decisiones y sea seguro de sí mismo, lo tienes que hacer. Pero si no lo quieres, entonces cuando tú eres una madre sobreprotectora y que todavía te culpas porque no estás con él, y cuando estás con él le solapas todo, bueno, no te quejes de tener un niño inseguro, de tener un hombre dependiente, de tener una persona que no sabe lo que quiere en su vida, que le tienes que elegir a veces hasta la ropa que se tiene que poner, le tienes que elegir a veces hasta la carrera que deba de estudiar, y bueno, le tienes que solucionar todos los problemas porque él o ella no es capaz de hacerlo, ¿sí? Pero bueno, yo les comento esto y quise hacer este video porque he visto muchas problemáticas actualmente, y todas, pero todas, no puedo decirles que una no, se están redituando en la parte de los padres. Los padres tienen esa gran responsabilidad de cómo el día de hoy sus niños o sus adolescentes se sienten, y cómo hoy sus niños se están desarrollando o sus adolescentes se están desarrollando. Por favor, papás, por favor, pongan atención a esto, porque cada vez hay más problemas tanto con los niños como con los adolescentes. De verdad, me da a veces mucha tristeza que haya adolescentes cada vez más que ya no le vean sentido a su vida, y que hasta estén pensando, y no solo pensando, planeando cómo se van a matar. O sea, no es posible que hasta ese grado ya estén las personas, y que muchas veces hay adolescentes que sí logran ya suicidarse, matarse,
y que los papás decían, pero es que yo lo veía tan bien, es que no se veía triste, es que no estaba deprimido, es que estaba normal, sí, aparentemente, pero cuando indagaste más en su vida, cuando preguntaste cómo se sentía, cuando observaste sus comportamientos y sus conductas tan meticulosamente que pudiste identificar cuándo estaba bien o cuándo estaba mal, cuando conociste a sus amistades y sabías qué amistades y qué tipo de amistades eran, cuando sabías a veces pues cuál era su color favorito, cuál era su comida favorita, cuál era su ilusión, cuál era su meta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que ha vivido. Me ha pasado también con jóvenes que viven relaciones tormentosas en su relación de pareja y hasta se agreden físicamente y verbalmente y psicológicamente, que es lo peor. Y los papás no se dan cuenta, no se dan cuenta que sus hijos están viviendo una relación de pareja tóxica y ellos solamente ven lo que quieren ver. Entonces, esos son papás que no están al pendiente, que simplemente por el darles un techo, por el darles comida, por el darles cierto dinero, quiere decir que están haciendo su función, porque los dejaron con los abuelos, que los abuelos ya no tienen que tener ninguna responsabilidad con sus hijos, entonces quiere decir que ya están cumpliendo. No, no, papás, no es así, no es así de fácil. Ustedes tienen que hacerse responsables de sus hijos y de lo que hacen sus hijos. Y hasta que ya tomen sus propias decisiones y sepan qué hacer, entonces sí, podrían a lo mejor dejarlos y van a tener que dejarlos volar y que vayan solos. Pero ustedes desde el principio los van encaminando y los van orientando y los van llevando a ser hombres de bien o mujeres de bien. Ustedes son los responsables de que sus hijos sean exitosos o de que sus hijos sean unos fracasados. No, nadie más, nadie más. Les decía, ¿qué hacer ante esto? No me enseñaron a ser padre. Bueno, pues busca alternativas, busca ayuda. Ya vemos muchos psicólogos. También hay muchos cursos, muchas pláticas. Ahorita aquí, por ejemplo, y también por eso hago este video, porque quiero que lo tomen en cuenta. Tenemos escuela para padres y hay escasos padres que han venido a preguntar cuándo se dan la escuela para padres, en qué horario. Y además, decía hace un rato, a veces el pretexto es no tengo tiempo. Pues date un tiempo, porque el día que tu hijo se suicide, no vas a tener que dejar todo porque vas a tener que ir a ver cómo tu hijo está colgado, ¿no? Se escucha cruel, se escucha feo, pero de verdad, hasta ese punto llegan los adolescentes por no sentirse escuchados o porque papás no supieron cómo trabajar o cómo actuar con él. Date un tiempo, porque tú no sabes si el día de mañana vayan a abusar de tu niño de 3 años, de 4 años o de 5 y por un mismo familiar, porque tú no supiste cómo entablar una comunicación con tu niño o ver cambios en él porque no estabas con él. Entonces, date un tiempo. Y a veces también dicen los papás, es que no tengo dinero. Aquí la escuela para padres está súper económica. Son 20 pesos por persona. Son 30 pesos si vienen los dos. O sea, estoy pagando 15 pesos por persona. Díganme quién no tiene 15 pesos, díganme quién no tiene 20 pesos para invertirlo en la educación y en buscar herramientas para que tú seas mejor padre, para que tú seas mejor madre, para que tú tengas un mejor bienestar con tus hijos, una mejor comunicación y sepas cómo trabajar con ellos. Digo, en esta ocasión en la escuela para padres vamos a hablar, por ejemplo, de cómo hablar de sexo con tu hijo. No, hasta ahora nadie ha preguntado. Ojalá después de este video lo puedan preguntar, porque a veces sienten que eso no es importante y no saben lo importante que es, porque cuántas veces adolescentes que aunque sean ya con tanta información en internet, son adolescentes o padres jóvenes. ¿Por qué? Porque no tuvieron la orientación indicada para que tuvieran relaciones sexuales, o incluso a veces perdieron su virginidad y ni siquiera la querían perder con la persona que lo hicieron, y a lo mejor ni siquiera tuvieron un objetivo de por qué lo hicieron.
O sea, son muchas cosas, pero eso no lo vemos, eso no lo rescatan. Y de verdad, por eso a través de este video también busco pues que los papás se pongan las pilas, por favor, porque de verdad, yo, qué bueno, ¿no? Tengo mucho trabajo por eso, porque vienen mis pacientes por muchas situaciones, pero también no es posible que papás cada vez estén más alejados de sus hijos, que cada vez estén más desalientados para sus hijos y que en lugar de apoyarlos, los etiqueten y les digan que no pueden hacer muchas cosas o que ustedes les tengan que decir lo que tienen que hacer, pero porque a ustedes les gusta y no porque a ellos les gusta. Cosas así, que ustedes estén todo el tiempo trabajando y que no les puedan dedicar un tiempo de calidad a sus hijos porque están cansados, porque están fastidiados, porque van a salir con el novio o con la novia. O sea, por favor, eso es lo que les digo. Piensen bien cuando van a ser papás, porque el ser papás no solamente es ser proveedor, es dedicarles tiempo, es darles amor, es darles cariño, es darles afecto, es estar cuando te necesita, es preguntarle cómo se siente, es preguntarle cómo se fue o cómo le fue, es ponerle correcciones, es ponerle límites, es ponerle normas, es muchas cosas. Entonces no es fácil. Yo sé que no es fácil ser papá. Es muy bonito seguramente, pero por eso necesitas poner atención a lo que estás haciendo o a lo que estás dejando de hacer como padre para evitar, manéjalo como prevención, porque desgraciadamente los papás ya hacen algo cuando ya ven que sus hijos están en las drogas, cuando ven que sus hijos ya son alcohólicos, cuando ven que sus hijos ya fueron abusados sexualmente, cuando ven, solo hasta ese momento es cuando prenden la pila y cuando dicen algo tengo que hacer, pero antes no lo ven como prevención. Así que espero que los que me están viendo, espero que los que me están observando, lo hagan como prevención y que no tengan que pasar por una experiencia tan desagradable para tomar en cuenta que ustedes tienen mucho que hacer como padres y que lo hagan, lo lleven a cabo para evitar muchas situaciones, muchas problemáticas con sus hijos. Y bueno, pues yo espero que este pequeño lapso de tiempo que estoy aquí en el video, lo que les dije, lo que les compartí de las experiencias que he visto con mis pacientes y los papás, ojalá que la mayoría de las personas que me están viendo sean padres y les quede claro la importancia de ser papás y la función que deben de tener y que de verdad, si no pueden, busquen las alternativas, busquen la ayuda, busquen la información, busquen personas que les apoyen, que les ayuden, que los orienten, pero que les den la importancia y que no digan no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengan la justificación, porque a la larga eso les va a traer muchos problemas y ni todo el tiempo del mundo, ni todo el dinero del mundo les va a quitar lo que sus hijos hagan o dejen de hacer por consecuencia de no haber estado con ellos cuando tenían que estar, ¿sí? Pues una vez más, les agradezco mucho que me estén observando, que se hayan conectado conmigo por este medio. Voy a seguir hablando de otros temas. Si ustedes me quieren escribir y me quieren, pues, proponer algún tema que sea de su interés, adelante, con mucho gusto. Yo lo abordo. Si me quieren hacer alguna pregunta directamente ahora que estamos en vivo, también yo les contesto. Y pues nada, también aprovecho este video para invitarlos a la escuela para padres que tenemos. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, antes los papás quisieran haber tenido un espacio para asistir a este tipo de cosas o a lo mejor alguien que les dijera qué tenían que hacer o cómo hacerlo y no lo hicieron. Imagínense, ahora que tienen esta oportunidad,
¿por qué no la aprovechan? De verdad me da tristeza saber que está el espacio, que está el tiempo, que están las personas preparadas para darles sus charlas y no llega nadie, o llega una persona, o llega dos. Por favor, compartan este video, por favor, vengan a orientarse, busquen la alternativa y no pongan una justificación de nadie me enseñó a ser padre, porque eso es solamente una justificación y no es válida, porque el que no sepa ser padre el día de hoy no quiere decir que el día de mañana tampoco lo pueda hacer, ¿sí? Tenemos esa gran responsabilidad cuando quieres ser papá o cuando quieres ser mamá. Pues les agradezco mucho su atención, espero que podamos vernos en otro video posteriormente y seguimos en contacto por aquí, que tengan un buen día y gracias por escucharme, gracias por observarme y pues gracias por los temas que me proponen. Nos vemos muy pronto, hasta luego.